presencia en este CITSE 2025 y esperamos que todo el público asistente pueda nutrirse de información en esta jornada. Adelante, por favor, César, tu tema es casos de ransomware, vectores de infección y recomendaciones. Muy bien, César Faro Flores se encuentra atento a la exposición. Muy buenas tardes y bienvenido. Un saludo desde Bolivia. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por la invitación y por hacerme participar en esta charla. Pues voy a comentarles un poco sobre el tema de ransomware, que seguro han escuchado, ¿no? Que es un ataque bastante frecuente en las organizaciones. ¿Me confirman si se escucha bien? Sí, sí, se llega a escuchar bien, todo tranquilo. Eh, entonces, lo que quería comentarles es que el día de hoy voy a hablar sobre temas de ransomware digamos, en Latinoamérica, las principales víctimas que están ocurriendo, cuáles son los operadores de ransomware más frecuentes, que vamos a ver ejemplos ahora de algunas víctimas, algunos casos reales y cuáles son los vectores de infección. Los vectores de infección más frecuentes es la parte de ingeniería social, los servicios públicos vulnerables, el VPN server, porque saben los atacantes de que el VPN está publicado en Internet, el robo, venta y compra de credenciales. Este vector es muy fuerte y gran cantidad de grupos de ransomware lo están usando. Y luego el tema del tercero comprometido, ¿no? Que es que una empresa que está conectada a nosotros está recibiendo un ataque y por movimiento lateral también compromete la nuestra. Luego vamos a hablar un poquito sobre Mitre y recomendaciones. Entonces, miren, aquí he colocado un resumen en el cual esto es, digamos, el día de hoy. Tratamos de sacar un resumen de las tres víctimas de las últimas tres víctimas de este año de cada uno de los países, ¿no? Empezó con Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. Más o menos esta fuente es Ransomware Live, ransomware.live. Es una fuente interesante porque colecta digamos, las filtraciones de los grupos, de las páginas de los data leak sites de cada grupo. Y por ejemplo, acá coloca la víctima, coloca el grupo que está atacando, en este caso es de Genderman, este grupo, por ejemplo, no lo conocemos, y aquí hay otro que se llama NicePire, ¿no? El NicePire sí es un grupo de ransomware conocido, porque vamos a ver que en otros países también de Latinoamérica está procediendo a, digamos, a tener más víctimas, ¿no? Está la fecha de descubrimiento, la fecha estimada, es una estimación de la fecha estimada que se realizó el ataque, y abajo una pequeña descripción. En el caso de Colombia, Stormos, Quilín también es otro. Vamos a ver que Nicefire, Quilín son dos grupos que están, digamos, en los últimos 12 meses, por dar un número, un periodo de tiempo determinado, son los dos grupos de ransomware más comunes. Warlock, en el caso de Ecuador, y acá está también Nicefire, ¿no? Nicefire es uno de ellos. En Perú está Killsec, pero también, por ejemplo, Nightspot está en las víctimas anteriores. En Bolivia, Denman, Logbit 3, entendemos que ahora también está la versión 5 de Logbit, ¿de acuerdo? Logbit es un grupo de ransomware muy potente, empezó con la versión 2, la versión 3 y ahora está en la versión 5. En Chile está Quilín de Yendelman, ¿no? Mira, este grupo de ransomware que afectó a una empresa en Venezuela, y también Quilín. Entonces, fíjense, yo que sería como que la idea es de este slide un poco en resumen, estudiarlo aparte de Nicefire y Quilín, ¿no? ¿Por qué comento esto? Porque nosotros del lado de protección necesitamos siempre ponernos a investigar cuáles son las técnicas y las tácticas que están usando los grupos de ransomware. En este caso, estudiar el tipo de Nicefire y Killing, ¿no? De acuerdo. Aquí vemos algunas víctimas, por ejemplo, de Perú, ya para entrar un poco más específico, normalmente las víctimas colocan una cantidad de datos que han sido robados.
ejemplo, miren, acá del Ministerio de Defensa se llevaron 500 gigas, estamos hablando de marzo del año pasado. Una empresa que se llama AG Group, es un grupo de gaseosas, un grupo que vende no solamente en Perú, sino en varios países. Se llevaron más de 646 gigas y pedían una extorsión de 1.5 millones de dólares. La cantidad es bastante grande, no es una cantidad fácil, por eso que no hubo ninguna negociación. Y siempre la idea es no negociar con grupos de ciberdelincuentes, ¿no? Por acá ya en el 2025, si hacemos un poquito, vamos de frente, han habido muchos ataques al sector salud. Por ejemplo, acá vemos una institución de salud que se llama Yokey Salud, que ha sido en el mes de marzo, fue atacado con SafePay. SafePay también es otro grupo de ransomware que en los últimos, digamos, un poquito más, 2 años, está frecuente, ¿no? Tilín, que hemos visto que ha atacado a Venezuela, Colombia, empresas también en Chile, ¿correcto? El Dorado no es tan conocido, y acá, por ejemplo, está Lockbit, ¿no? Que también afectó a otra institución de salud, que es la clínica de esa. También un ataque importante ha sido acá al hospital José Aburto Tello de Chosica. Chosica es un distrito que está al norte de Lima y que ha sido afectado con este ransomware que se llama NicePay. En NicePay, como comento, pues podría ser como que el número uno, el más frecuente. Luego podríamos hablar de Quilín, de Quilín y luego SafePay. SafePay también está como que muy frecuente, ¿no? Este, eh, Muy bien. Aquí también están un poco los logos para ponerlos en contexto en general. ¿No? Aquí ya hemos utilizado, por ejemplo, con NicePire, con Kilin, que es el SafePay, ¿no? Que son estos tres como que los más frecuentes, que no solamente han atacado a un país, sino a diferentes, ¿no? Eh, el objetivo básico de este slide es conocer los grupos de ransomware e identificar cuáles son las técnicas que están usando para atacar a las empresas y cómo nosotros desde el lado de protección podemos bloquear, ¿no? ¿Cómo lo podemos bloquear? Esto es un poco, tiene mucha historia porque nosotros, por ejemplo, venimos estudiando al ransomware desde la época de NetGoker, ¿no? NetGoker afectó, por ejemplo, una minera en el 2022, en el año, no, en el año perdón, 2020, el año del COVID, el año del COVID, NetWalker ya no está activo más, pero utilizaba, por ejemplo, el RDP, ¿no? El Terminal Server, cuando está publicado todo Internet y no estaba parchado, solamente necesitaba un usuario y una contraseña y tenía una vulnerabilidad que permitía ingresar al servidor de manera remota sin autenticar. Entonces, NetWalker utilizó bastante, como también otras familias utilizaron bastante la vulnerabilidad de RDP. Obviamente, pues se recomienda a las empresas no usar servicios de control de acceso remoto sin autenticar, que estén totalmente abiertos, que no sean que no estén parchados, que no haya visibilidad, que no haya control de acceso. Eso es un gran riesgo y los atacantes, los grupos de estos de ransomware, saben claramente que eso es un punto de ingreso. Otro grupo de ataque fue Conti. Conti afectó a Costa Rica, al gobierno de Costa Rica, específicamente al Ministerio de Hacienda. Y Ministerio de Hacienda entendemos que es el ministerio que se encarga de la gestión de los impuestos, ¿no? Ellos se quedaron sin sistemas por varios días y la afectación fue entre 300 y 500 servidores. Fue bastante grande, ¿no? Conti ya no está más activo, pero para que ustedes puedan ver la importancia. Está Coblix. Coblix también afectó a varias empresas en Argentina, México. Aquí, por ejemplo, está, ¿no? Un poco el ejemplo de cómo te dice para que tú descargues normalmente te dan una muestra para que tú puedas analizar y validar de que digamos, está bien. Aquí, de que ellos han tenido la data. Aquí también hay otro ejemplo. Por ejemplo, acá está el Login 3.0. Colocan el nombre de la empresa. A esto me refiero con el Data Leak Site. Es el site donde se publican los datos de las víctimas. Está el nombre de la víctima, el periodo de tiempo que le dan para que pueda comunicarse o pagar. En todos los foros de seguridad recomiendan no pagar y más bien invertir en las personas, en los procesos, en las herramientas necesarias para protegerlo.
Por ejemplo, en este caso te cobran $100.000 por la data, en este caso son 200.000 y así sucesivamente, ¿no? Ese es el ransomware. El ransomware es un ataque que con tus propios datos te extorsionan y luego te piden una cantidad de datos. Acá está SafePay, lo que comentaba hace un momento. Acá está Medusa, que afectó justamente a este grupo venta de gaseosas a nivel, no solamente en Perú, sino en otros países, ¿no? Hablamos de $150.000, $100.000. Acá está NicePy, por ejemplo, ¿no? Fíjense, es un grupo de ransomware que afecta a nivel internacional, instituciones de empresas de México. Acá está, por ejemplo, el Hospital José Augusto de Chosica, fíjense. ¿Cuándo fue hackeado? ¿Cuándo fue la filtración? Estas son fechas, supongo, aproximadas, ¿no? El 28 de mayo. ¿Y cuándo fue filtrado la data? El 6 de mayo. O sea, como que, digamos, entre 8 días después, ¿no? El punto es que se sacaron 30 gigas y te dan un poco digamos, el URL para tener datos. En algunas conversaciones, por ejemplo, con la policía, con el objetivo de compartir información, se hablaba de que habían publicado algunos datos de gente que tenía enfermedades muy peligrosas, digamos, y que habían datos confidenciales que se habían filtrado en la red. Aquí está Kira. Akira también es un grupo de ransomware interesante porque afectó a una empresa del grupo del sector minero. Bien, aquí está un ejemplo de Login 3.0. Login 3.0 por ejemplo, acá están los usuarios y contraseñas de algunas redes, ¿de acuerdo? De algunas redes sociales de la institución, de la empresa. Es una empresa que se dedica a vender cajas de cartón y que está dentro del proceso de una empresa gigante en la parte de venta de productos masivos. Y para eso necesitan cajas. Y uno de sus proveedores, en este caso este proveedor, sufrió de un ransomware y los atacantes, para extorsionar a la empresa, le mostraban que tenía acceso a sus redes sociales. Y le daban como que un menú en el cual le decían, oye, si tú quieres extender más tiempo, págame $10.000 para destruir la información, págame 128.000 o págame 128.000 para descargarla de cualquier momento. O sea, siempre estamos hablando que ellos están tratando de demostrar que han tenido acceso a parte de la información, te lo muestran para justamente que tú crees de que tienen toda la información y luego te piden un rescate y obviamente este rescate que está en dinero lo vas a pagar a través de un dinero electrónico como por ejemplo bitcoins, etcétera, y que tú no se te vea tu identidad. En casi todas las familias de ransomware observamos de que ellos tienen un concepto de afiliados. Aquí coloco, por ejemplo, el mensaje que Logbit publica para poder convocar a más afiliados. ¿Qué son los afiliados? Son personas que conocen de pentesting, que conocen de hacking y que ellos necesitan trabajar en conjunto con estos masters para que puedan ubicar nuevas víctimas. Lo que ellos le proveen es como dice acá, ¿no? Nosotros estamos localizados en Netherlands, completamente apolíticos, no nos interesa la política, pero solamente nos interesa el dinero. Estamos buscando de grupos de trabajo de pentesting con experiencia. Te vamos a proveer un proceso totalmente transparente para que ellos puedan conocerte y eso, ¿no? El objetivo es no participar en estos grupos, lo comento para que se vea cómo ellos masivamente están convocando a nuevos profesionales o a nuevos especialistas para, para tener más víctimas. Aquí, por ejemplo, les dice el porcentaje digamos, de pago. El porcentaje de pago es del 20% del ransomware. Entonces, por ejemplo, ¿no? Hace ese momento veíamos que $100.000 cobran por devolverte la data, $20.000 son para él, la persona afiliada que ayudó en este ataque a esta empresa. Todo lo que estoy indicando es de cultura general para que se pueda conocer de que estamos hablando de un ataque ransomware, que no solamente es un tema técnico, sino también que necesitan personas, pero que nosotros desde el lado de protección no debemos participar de estos puntos, sino más bien el objetivo es conocer cuáles son las
las formas de que están atacando, las técnicas, cuáles son los procedimientos, cuáles son las formas como ellos están atacando y cómo ellos están, digamos, convocando a personas de diferentes países, no interesa en qué país están, el objetivo es que esa persona ayude para atacar a una empresa en México, una empresa en Brasil, una empresa en Bolivia, una empresa en Perú, ¿no? Muy bien. Ellos les van a proveer de manuales. Hemos visto, por ejemplo, en otro grupo de ransomware que les compartían manuales en inglés de las herramientas, de cómo ejecutarlas para que puedan, digamos, ingresar a una víctima, a la red de la víctima. Y algunos casos reales, aquí voy a colocar, por ejemplo, para poner en contexto también, una nota general de cuáles son cómo es que el atacante se empieza a comunicar con la víctima, ¿no? Dice, tus archivos han sido encriptados, han sido cifrados por NetGoker. NetGoker es el grupo de ransomware que les comentaba que afectó a una minera. Todos los archivos están encriptados de esa computadora con la extensión ABCD. Entonces, normalmente a veces cambian la extensión, a veces no necesariamente, porque tú abres los archivos de un servidor y no los puedes abrir o está en una extensión, es porque probablemente esté con un ransomware. Entonces te dan algunas puntos que los archivos han sido encriptados con algoritmos muy fuertes y solamente necesitas la llave, pero para obtener la llave, pues tienes que ingresar a este site. Te dan como tú ingresas a la dark web a través del proyecto Tor, ¿de acuerdo? Para que te conectes con ellos y hay un chat en el cual tú te conectas. Aquí hay otro ejemplo, por ejemplo, este es un poquito más típico. All your files have been encrypted a partir de un problema de seguridad en tu PC. Si tú le quieres restaurarlos, envíame un correo acá a Airmail o si no, conéctate por Telegram. Ellos conocen claramente cómo anonimizarse, utilizan dominios o proveedores de correo, que no va a ser fácil que les entreguen la información a la policía si es que no existe una denuncia y ellos en todo caso buscan otros proveedores hasta que digamos, de tal manera de perder su identidad. Entonces, antes de pagarme, envíame 5 archivos para desencriptar. El total del tamaño debería ser menos de 4 megas. Los archivos no deberían contener información valuable, como bases de datos, backups o archivos de Excel grandes, ¿no? Fíjense aquí lo que ellos dicen, ¿no? O sea, no, los archivos no deberían contener información importante, como bases de datos, backups o archivos grandes. ¿Cómo obtener bitcoins? Incluso te dice, ¿no? Una fácil manera de obtener bitcoins a través de de cómo comprarlos, etcétera. Y te dan algunos mensajes de atención, no renombres los archivos, porque podría ser que se haga difícil la desencriptación, ya que entendemos que ellos tienen un identificador. Acá, por ejemplo, no sé lo que hay un identificador por cada empresa. Y entonces, si tú cambias los nombres o cambias o utilizas una herramienta y esa herramienta va a colocar una extensión diferente, ya la herramienta, la forma como ellos lo encriptaron, puede ser que ya no funcione cuando tú empieces, digamos, a comunicarte con ellos. Aquí, por ejemplo, esta es una red de universidades en el Brasil. Estamos hablando de la última versión de Logbit. Y acá te dice, ¿no? Todos los archivos han sido cifrados, ¿no? Incluyendo documentos y todo, ¿no? Tú tienes 48 horas para ponerte en contacto con nosotros y alcanzar algún acuerdo, ¿no? Aquí está como que te bajas del Tox. Tox es una herramienta también que te permite chatear. Obviamente te permite anonimizarte, que es obviamente lo que buscan los atacantes, y te dan un ID del Tox, como un ID, digamos, digamos, de Telegram o un ID para que tú puedas identificar con digamos, la persona que te estás comunicando, ¿no? A nivel de usuario. También está Prometeos. Prometeos afectó, por ejemplo, una empresa acá en el Callao, en el puerto. A sus servidores les cambió el system boot y cuando prendían, pues les salía este mensaje, ¿no? Contáctate a este correo electrónico en ProtoMail y para que desbloquees la red, ¿no? Te pidieron una contraseña. Aquí está el Logbit. También tu data ha sido cifrada, pero fíjense acá lo que dice el atacante. Lo que hay en este chat dice, no, ¿cuál es el costo de la data? Entonces el atacante le dice, el precio era de $350,000, pero te lo puedo dejar en 150 si tú te conectas con otro ID. O sea, te hacen incluso hasta un descuento, ¿no? Pero como ustedes pueden observar, lo que ellos de todas maneras, de una u otra manera, tratan de conciliar un precio para que ellos puedan recibir una cantidad de dinero, extorsionarte con tus propios datos. Aquí hay algunas notas. Estas son notas últimas, por ejemplo, de NicePire, ¿no? Del último ransomware que estábamos viendo que ha afectado. Si tú lees este mensaje, significa que tu red ha sido comprometida,
data sensitiva ha sido filtrada y los archivos han sido encriptados. La mejor y única forma que tú puedes hacer esto es contactarte antes de que tú pierdas, de que haya más ocurrencias de pérdidas. Te dan acá su dirección en la red Onion, y igualmente acá en la red, en Akira, ¿no? En Akira también es lo mismo. Entonces, estamos frente a un problema serio porque estos son grupos de ciberdelincuentes a nivel global. No solo están en Latinoamérica, están en diferentes países en Europa, en Rusia, en Asia, y desde ahí comandan todo un arsenal de herramientas, procedimientos, especialistas, ¿no? Que están alrededor del mundo y están atacando empresas. Entonces nosotros debemos protegernos. Muy bien, entonces frente a eso, entonces, un poquito, por ejemplo, que este año en abril, en marzo, perdón, estuvimos hablando con una empresa de Colombia, del Estado de Colombia, una institución del gobierno de Colombia, donde les habían puesto un mensaje. Empezamos a hablar con, nosotros éramos el capitán Tom, y ¿cómo se llama? Ellos empezaron los atacantes empezaron a hablar con nosotros, les pedían $8,000 en bitcoins, muy poquito, pero de todas maneras ellos tenían las contraseñas. Pero aquí nos pareció muy interesante porque ellos nos empezaron a decir que el pago se podía dividir en dos partes. La segunda parte solamente lo pagará después de haber recibido la herramienta de desencriptación. Esto nos pareció interesante, cómo es que ellos van también, digamos, no mejorando necesariamente, sino cambiando los métodos, las condiciones de entrega de la llave cuando tú vas pagando la primera parte y luego la segunda parte, ¿no? Como que para decir, lo que pasa es que acá íbamos ganando tiempo para un poco indicar de que cómo, si pagábamos, que no íbamos a pagar, pero les explico un poco, lo que queríamos era ganar tiempo, entonces decíamos, oye, ¿cómo tú nos aseguras de que pagando, aquí el 14 de mayo, ¿no? De que pagando tú no me vas a entregar las llaves? Entonces ellos como decían, primero págame una parte y luego págame la segunda parte. No, acá, ¿no? Capitán Don decía, ¿no? Como tú garantizas que tú no vas a hackearnos de nuevo también. Es un poco el temor, ¿no? Si tú ya has ingresado a nuestra red y tienes acceso a través de un backdoor y nosotros no lo hemos identificado todavía, puede ser que tú pagues una primera vez y luego te paguen una segunda vez. Hoy día estamos leyendo que existe un cuádruple extortion. ¿Qué significa eso? Obviamente te cobran por que tú devuelvas, para que te devuelvan la llave y tú puedas tener acceso a los servidores. La segunda es, te cobran para que no se filtre información. Como ellos ya tienen tu información robada, esa información se puede filtrar en foros. Entonces, el segundo punto es que te pueden cobrar para que no se publique, para que no se filtre. El tercero, para que no haga un ataque de DOS. Obviamente, dependiendo del negocio, si es un negocio, por ejemplo, de apuestas, es un negocio de pagos por internet, un ataque de denial of service es mortífero porque va a afectar directamente a los servicios, ¿no? Y el cuarto, que me pareció muy interesante, era, te voy a cobrar para devolverte tus credenciales, porque uno de los vectores de infección es la venta de credenciales. Entonces aquí, esto está haciendo un negocio tipo la extorsión. No sé si ustedes saben, pero Perú en estos momentos está pasando un momento muy delicado, en los cuales la extorsión se está haciendo cada vez más normal, más frecuente, y esperamos que nuestras autoridades puedan cambiar este modelo de penas, que apoyen a la policía, a la fiscalía, ¿no? Para que esto cambie y dé la tranquilidad a a todos los ciudadanos. Si esto lo pasamos al mundo electrónico, al mundo de Internet, está pasando prácticamente lo mismo. O sea, ellos te están diciendo, oye, mira, tú me tienes que pagar para darte la contraseña. Tú me tienes que pagar para no filtrar la información, es decir, para no publicarlo en algún foro, en algún grupo de Telegram, en algún foro de Internet. Tercero, me tienes que pagar si que tú tienes necesitas mucha visibilidad en Internet, como una tienda de apuestas, como una universidad cuando está en el proceso de matrícula, o entonces no te quiero hacer un ataque de DOS y tienes que pagar. Y el cuarto, para devolverte las credenciales que se han filtrado en Internet. O sea, estamos pasando por un momento muy diferente, y aquí necesitamos profesionales de las diferentes áreas que nos ayuden a combatir. Entonces, aquí viene un poco el corazón de la exposición, que es los vectores de infección. Los vectores de infección en ransomware, ya ese trabajo yo lo vengo realizando desde el año 2017.
desde que ocurrió el ransomware WannaCry. Miren, ha pasado al 2025, estamos hablando de 3 y 5, 8 años aproximadamente, ¿no? Esto pasó el 10 de mayo del 2017, el ransomware WannaCry, y al 2025, después de 8 años, esto cada vez ha ido siendo más complejo, teniendo más vectores de infección. Inicialmente, por ejemplo, cuando pasó el WannaCry, utilizaron una vulnerabilidad de Samba, de Microsoft, de los servidores Microsoft, que Aló, corren el César. protocolo 445. Sí, sí, César, 5 minutos restantes, por favor. ya, muy bien. Entonces, en esta parte yo quisiera, por favor, que se tenga muy en cuenta que los vectores de infección tenemos que, como profesionales de seguridad, tenemos que estudiarlos, ¿de acuerdo? Voy a ir al que es el más importante. Ingeniería social es todo un área muy grande, ¿de acuerdo? Que el tema de los correos electrónicos, concientizar a los usuarios para que no hagan clic, hacer campañas inopinadas para que puedan, digamos, capacitar al usuario. Aquí hay un ejemplo también, en este caso es un ejemplo de Marx. Marx es una empresa que gestiona puertos a nivel mundial, y ellos sufrieron un ransomware justamente a partir de un phishing que les llega un PDF, como ven en la parte inferior, y en el correo habían predefinido el dominio de la empresa. Entonces colocaban, era como que un documento que había venido de alguien, de un trabajador también de la compañía, pero en realidad no era así. Digamos, les hicieron un phishing a través de correo electrónico. Entonces, ahora con el uso de inteligencia artificial, donde el contenido, incluso pueden ser llamadas con el audio de algún compañero, hay que tener mucho cuidado, proteger al usuario. Bien, entonces voy a correr un poquito para que se vea el tema de el servicio público vulnerable. En el servicio público vulnerable, segundito, voy a ir aquí, que es el corazón de la exposición. Miren, nosotros como ingenieros, como técnicos, como veo que el evento de CETIC en Bolivia ha crecido bastante y está teniendo bastante aceptación, nosotros como técnicos tenemos que proteger la infraestructura de una red. Aquí siempre debemos tener una arquitectura actualizada. Por ejemplo, tenemos los activos que están de cara a Internet, como estos servidores web, servidores de correo, la parte de los firewalls, ¿no? Entonces, aquí necesitamos que esa topología esté actualizada. Y aquí hay un proceso clave que debemos de implementar en la empresa, y que tiene que tener indicadores que lo estamos haciendo bien. No interesa si al inicio estamos haciendo mal. Lo que interesa es que este proceso cada momento tiene que mejorar. Por ejemplo, si el servidor web está aquí en la parte de cara a Internet, que está expuesto desde Italia, desde China, desde Brasil, van a tener acceso a este servidor. Ese servidor se vuelve un activo crítico para la parte de un ransom. Si ese servidor tiene una vulnerabilidad como esta, como la de CVE 2021-4173, el atacante lo que va a querer es ingresar a este servidor y de aquí saltarse a un servidor intermedio, porque él va a hacer un camino para llegar, digamos, hasta el Active Directory. El objetivo del atacante de ransomware es llegar al Active Directory. Y eso lo va a hacer a partir de vulnerabilidades, a partir de que él de repente en Internet ha encontrado un usuario o una credencial en GitHub, en LinkedIn, en algún Facebook, en un foro. Ha encontrado que el usuario cesar.farro@organización.edu.pe o edu.edu, su contraseña está en texto plano en algún foro en LinkedIn, ha utilizado la misma contraseña para matricularse en un curso. Y esa misma contraseña es para el correo de la organización. Esa misma contraseña es para acceso al VPN. Entonces, el atacante de ransomware utiliza como punto de acceso en el segundo vector de infección las vulnerabilidades de cara a Internet. Por ejemplo, si este Apache está vulnerable, se pregunta con qué usuario me he metido con un usuario normal, y luego escalo privilegios para ser administrator, y luego de aquí hago un scanning en la parte interna, por eso que es internamente hay algún software de scanning y ustedes no lo han instalado, es porque el atacante ha ingresado y ha ejecutado o lo ha descargado, y de aquí está empezando a moverse. Desde aquí, él va a tratar de ir moviéndose a preguntarse, ¿dónde está? ¿Quién es el directorio activo 1?
¿Qué es el directorio activo 2? ¿Con qué usuario me he metido? ¿Con quién comparto archivos? Y sale que, por ejemplo, ya comparto archivos con este servidor intermedio. Entonces, él va a querer atacar a este servidor que está acá. Y ese servidor hace, una vez que está aquí, va a hacer las mismas preguntas. ¿Con qué perfil de usuario he ingresado? ¿Con quién comparto archivos? ¿Quién es mi domain controller 1? ¿Quién es mi domain controller 2? Y obtiene acceso al Active Directory. Una vez que tiene acceso al Active Directory, ya tomó ya tomó posesión de toda la red y va a empezar a colocar, digamos, usuarios, a crear usuarios en los diferentes partes de otros servidores. Esto que hace aquí en el Active Directory luego va a sacar información a ese internet, va a haber tráfico de salida, por eso es muy importante el proceso de monitoreo de tráfico de salida y de algunos artefactos que él utiliza. Por ejemplo, el haber instalado acá algún web shell o haber colocado acá algún algún escáner en Windows que me permita como que identificar otros servicios SMB, perdón, que hay en esta red o en esta otra red. Estos artefactos deberíamos nosotros de identificarlo, simplemente bloquearlo cuando alguien lo quiere instalar. Otra punto que se está recomendando bastante es la inhabilitación del PowerShell. Nosotros no necesitamos PowerShell en las estaciones de trabajo, pero sí necesitamos PowerShell en los servidores. Entonces, activa el PowerShell cuando tú lo necesitas. Otra cosa que se necesita para hacer un análisis forense después es que en el PowerShell se habilite el tema de logging. Normalmente el Windows trae habilitado el PowerShell, pero no trae habilitado el login de PowerShell. ¿Qué significa el login? Que cualquier comando que se realice, digamos, en el PowerShell va a quedar registrado la fecha, la hora y el tipo de comando y el resultado. Entonces, eso va a ayudar para saber de repente cuál fue la máquina inicial o desde qué máquina se movieron, a qué comando ejecutaron. Eso va a ayudar para que esos indicadores que se han presentado se puedan bloquear o se tome acción, digamos, en el perímetro o en la parte interna. Entonces, aquí yo quisiera que, un poquito por el tiempo, es que nos focalicemos en las vulnerabilidades. Aquí hay un ejemplo del ransomware play, esto es del CISA de Estados Unidos de 2025, donde se observa, en donde ellos dicen, ¿no? ¿Cuál es el acceso inicial del ransomware play? Es vulnerabilidades de Fortinet. Si Fortinet no está parchado, que Fortinet es un equipo fundamental de seguridad muy importante, que tiene mucho despliegue en Latinoamérica, pero que si no está parchado, que si no tiene un contrato de soporte con la fábrica, va a estar desactualizado y va a ser un punto de acceso a los atacantes. Ya lo dice Mandiant de Google, que los atacantes cada vez están usando más los equipos de seguridad, ya sea Fortinet, ya sea Sony, por ejemplo, Cisco este año también ha tenido una vulnerabilidad muy importante. Pero, por ejemplo, ¿no? En caso de Play, utiliza la vulnerabilidad de Fortinet 2018, 13379, y la vulnerabilidad CB 2022, 41082. También utiliza la vulnerabilidad de Exchange, de Microsoft Exchange, de 2022-2022, y aquí miren, utiliza la del RDP. La del RDP es súper recurrente, lo utilizan casi todos los grupos de ransomware. No publiques un RDP de cara a Internet porque es peligroso. Y acá está cuáles son las herramientas que los actores de amenazas de ransomware están usando normalmente. Por ejemplo, ¿no? Utilizan la herramienta PowerShell, la que comentaba. Utilizan mímicas. ¿Por qué? Porque si cuando tú te logueas en tu servidor, el usuario de la contraseña pasa a memoria y de esa manera empiezas a trabajar. Entonces, con mímicas, si algún servidor internamente está corriendo mímicas, entonces él va a capturar ese texto, esa memoria, esta información que está en memoria, y luego lo va a descifrar y luego lo va a rampear. Por lo tanto, va a llegar a obtener tu credencial de administrador. Entonces, por ejemplo, algunas herramientas típicas que usan atacantes, mímicas, PowerShell, PSC para ejecución de comandos remotos, por ejemplo, Bluehound para el tema de obtener información de un Active Directory, Adefine para buscar Active Directories en la red, porque no es que una red, a veces una red grande no solamente tiene un AD, sino tiene varios. Entonces, estas herramientas se deben de buscar, como, por ejemplo, utilizando un EDR, ya sea open source, ya sea licenciado, con el fabricante que tú tengas. Ese EDR o ese XDR debe ser siempre chequeado de una manera constante. O sea,
La seguridad no es un proceso estático, siempre tiene que ser revisiones. Recomiendo, en base ya a la experiencia que tenemos de revisiones en algunos bancos, que por ejemplo los bancos semanalmente se revisan los eventos, eventos de seguridad, eventos que no necesariamente están en nivel crítico o nivel alto, sino eventos inusuales, ¿no? Que por ejemplo se hayan conectado de un país donde normalmente no se conecta. Se conectaron desde Brasil a un servidor web de Bolivia. Pero si no tenemos clientes en Brasil, entonces llama la atención. Pero si tuviéramos clientes en Brasil, pues no tiene por qué llamar la atención y simplemente hay una justificación, hay un sustento porque hay tráfico desde Brasil hacia un servidor web de Bolivia. Pero, por ejemplo, alguna estación interna que desde su estación interna saque tráfico hoy día viernes 31 de octubre a las 11 de la noche, desde la IP interna hacia afuera, donde el tráfico sea alto, ya llama la atención, no es un tráfico normal. Esos análisis tiene que hacerlo el analista. El analista tiene que tener una visión siempre de mirar, ser muy observador, de mirar los puntos que salen fuera del comportamiento de la red. Eh, Estas son las técnicas que utilizan el ransomware play, en este caso por ejemplo, ¿no? La vulnerabilidad de FortiOS, y aquí está el Ransomware Hub. El Ransomware Hub también es otro ransomware un poco diferente, porque ya, por ejemplo, utiliza la vulnerabilidad de Citrix. Ustedes saben que Citrix se utiliza también para el tema de acceso remoto, para ejecución de escritorio remoto, y Citrix tiene una vulnerabilidad muy fuerte, que es la 2023-3519, y se conectan desde Internet hacia la víctima. Luego está otra posibilidad de Fortinet, ¿de acuerdo? No es que Fortinet sea malo, sino que, como vuelvo a comentar, ¿no? Este año, por ejemplo, Cisco sacó una vulnerabilidad muy fuerte. Bueno, lo voy a poner por acá para que se pueda ver. Ellos sacaron una vulnerabilidad de Cisco. Fíjense, esta es la vulnerabilidad que quiero, no sé si se ve en la pantalla, pero se, ok, aquí Cisco, que es un fabricante importante, el 26 de septiembre, los equipos vulnerables eran Cisco, Firewall, ASA, Cisco, el Firepower y algunas versiones de iOS. Y eran dos vulnerabilidades críticas, estas que están aquí, la CVE 2025-2333 y la 2025-2363. Entonces, no necesariamente Fortinet, ¿no? Sino también, por ejemplo, Cisco, en este caso, que te permite cuáles son las vulnerabilidades. Algunas, mira, esta por ejemplo es crítica, esta es media, esta es crítica. ¿Cuál es el impacto? Obviamente porque el Cisco ASA es un equipo que está mirando en Aló, cada internet César. y puede iniciar. Sí, dígame. Sí, César, los últimos minutos, por favor. Ya. ¿Ya? Sí, Gracias. para acabar, muchas gracias. Para acabar y dar un poco la idea general de lo que quiero presentar, es lo siguiente, ¿no? Nosotros en el tema de ransomware queremos compartir lo siguiente. Miren, eh, nosotros digamos, demostrar que estamos protegidos frente a un ataque de ransomware, precisamos tres cosas importantes. No solo tecnología. No sé si pasa lo mismo en Bolivia, pero en Perú las empresas compran demasiada tecnología. O sea, por eso que este vértice del triángulo está bastante crecido. Compran tecnología, pero los equipos están por default, faltan afinamientos, faltan reportes, faltan logs, faltan revisiones, no se aprovecha el 100% de la tecnología, se aprovechan muy pocas funcionalidades. Pero ¿qué es lo que falta para protegernos frente a un ataque de ransom? La parte de las personas, la parte de la cultura organizacional, la parte de procesos, de procedimientos. O sea, ciberseguridad es un proceso continuo, lo que decía, ¿no? De que semanalmente se deben revisar los ataques, las vulnerabilidades. ¿Cuántas vulnerabilidades tenemos? ¿Cuántas vulnerabilidades se han parchado? Eso, por ejemplo, si tenemos vulnerabilidades críticas identificadas, ¿cuántas se parcharon? Ese es un indicador. Y ese es un indicador que se tiene que hacer semanal o mensualmente. Pero yo les recomiendo que si ustedes trabajan en una entidad donde dependen mucho de Internet, sí recomiendo que sea una revisión semanal. Después ya podría ser mensual,
pero semanal, ¿qué le va a permitir? Le va a permitir tener un histórico. Entonces, la idea es trabajar en la parte de personas, pero esas personas deben tener una visión técnica de protección como también de atacante. Y ahora no solamente debemos pensar cómo defendernos, sino también pensar cómo van a atacar. Por eso que debemos desarrollar nuestras capacidades y eso es una cuestión de aprendizaje. ¿Qué herramientas usan para atacar? ¿Con qué usuario están buscando en Internet para atacar? ¿Qué aplicación en Internet están tratando de usar para atacar? Y eso va a haber mucha, digamos, análisis de eventos, análisis de logs, ¿no? Y luego la parte de procesos. Necesitamos procesos que sean vivos, no procesos que sean estáticos. Que digamos una persona que viene un sábado, un domingo a trabajar, pues venga, utilice el proceso, lea el procedimiento y diga, oye, mira, vamos a revisar los eventos del firewall, vamos a revisar los eventos del WAF. ¿Qué, qué pasa si encuentro uno crítico? ¿A quién lo reporto? ¿Qué pasa si veo indicadores de compromiso que se han reportado en el CIS de Estados Unidos? Entonces, lo importo los indicadores de compromiso, IPs, dominios, malware, archivos de maliciosos, los importo y luego los implemento, los instalo para que sean bloqueados en el perímetro y también en el EDR, en la parte del host. Entonces, esa parte que está acá debe ser políticas sencillas, procedimientos sencillos, para que cualquier analista que llegue a la institución lo pueda ejecutar. Y eso tiene que ser un proceso vivo. También se necesita un sponsor, obviamente. Hemos visto muchos problemas de ego, ¿no? Que el que más sabe quiere colocar sus... Aquí se trata de hacer un equipo de trabajo, donde todos tienen que complementarse. Eso básicamente es digamos, mi posición. Disculpe si he sido un poco rápido, pero esto de ransomware es bastante complejo y se necesita trabajar, al menos, al menos que si pueden llevar este concepto, ¿no? No solamente es un tema tecnológico protegernos en un ransomware. Necesitamos que las personas crezcan profesionalmente a nivel técnico, a nivel de visión, de aprovechar las herramientas y a nivel de políticas y procesos. Eso sería, si no sé si tienen alguna pregunta.